Programa de día lunes, comienza una nueva semana en Argentina, enero, segunda quincena. En cualquier país del mundo, una segunda quincena del mes donde la gente está de vacaciones es una para la prensa, para el periodismo. Salvo que pase una catástrofe, no hay noticias. Suele pasar en los países desarrollados, en las temporadas estivales, las noticias pasan a ser importantes, las de la farándula, las del deporte, porque las noticias políticas y económicas no suceden, no pasan, porque tienen cierta estabilidad. Pero vivimos en Argentina. Hay alguien que dice que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Si adaptáramos ese refrán a la categoría países, Argentina debe ser el único país que se lleva por delante toneladas de piedras permanentemente. Estaba viendo algunas noticias de la tarde. El año pasado Argentina perdió 700 millones de dólares de exportación de carne. ¿Por qué? Producto de medidas económicas erradas. Argentina tiene problemas con el dólar. Hoy se ahorra 219 pesos el dólar blue. Prácticamente los 3 dólares, el dólar blue, el MEP y el contado con liqui, que son los dólares financieros, están parejos, están alrededor de 220 pesos. Sin embargo, el dólar oficial está en 108. No hay economía que resista eso. Sigue sin aparecer el plan económico y eso alerta a las agencias que hacen estudios de relevamiento sobre condiciones en los mercados en distintos países. Casi 2.000 puntos el riesgo país. ¿Qué le pasa a la Argentina que comete una y otra vez los mismos errores? La dirigencia política, ¿está a la altura de esto? A mí me gustaría charlarlo, esto más allá de los problemas que conocemos, me gustaría charlarlo con Gustavo Marangoni, analista político, que nos visita hoy en el programa, porque en algún momento nos tenemos que preguntar si nosotros no somos responsables de votar mal, de elegir mal, y que es la dirigencia política, quienes se postulan, que no están a la altura para gobernar un país. Un país tan rico como lo es la Argentina no debería atravesar estos problemas, o por lo menos una o dos veces en su historia, y no de manera recurrente. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando con el doctor Luis Cámara, un médico clínico que formó parte del equipo que asesoró al gobierno en la marcha de la pandemia. Hay un dato, a lo mejor te dirá qué optimista que estás, Daniel. Bueno, yo creo que por algunas cuestiones estadísticas y no sanitarias, quizás la semana pasada hayamos tocado el pico máximo de contagios de COVID. Hoy se conocieron 78.000 casos de COVID. Si bien la tasa de letalidad o la cantidad de muertos fue alta, 281, no solo los muertos de las últimas 24 horas, sino los que se informaron en el día de ayer, hasta ahora que baje en un día de semana, comparado con el lunes de la semana pasada, en 30 a 35.000 casos, uno podría decir, bueno, quizás ya pasamos por el pico más alto y ahora nos toca descender. De eso vamos a hablar con el doctor Cámara, con el inicio de clase, con la vacunación de los chicos, la necesidad del cuidado, hasta cuándo hay que seguir con los protocolos, si está bien cambiarlos, si está bien tratar a los contactos estrechos de otra manera. Bueno, todo eso que tiene que ver con tu calidad de vida y con tu forma de vida, lo vamos a estar abordando en la segunda parte del programa. Y al final, economía con Belén Elbeche, que es nuestra especialista, sobre esto que le hablaba también, el dólar, las exportaciones, los problemas crónicos que tiene la Argentina con su economía. Todo este menú para vos, hoy lunes a la noche, quedate hasta las 23 aquí en el canal de la ciudad. Que se está dando hoy es que no hay una renovación de matrículas. La curva dejó de crecer, se ralentizó y en algunos lugares se amesetó. We have given more than 5 million doses, convinced that we will not manage to turn the page on this pandemic, the major crisis of this century, until we have equitable access. But it's dangerous to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the end game. Recuerden que el ajuste más cercano que el fondo le pidió a la Argentina hizo desaparecer el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, muy bien, te decía, vamos a hablar sobre esta coyuntura política que recién lo habíamos al presidente Alberto Fernández, a la ministra de Salud, también una situación polémica. La ministra de Salud, ante la Organización Mundial de Salud, pidiendo la validación de la vacuna rusa, no la nuestra. La Sputnik es vacuna de la Federación Rusa, del Fondo de Inversión Ruso, del Instituto Gamaleya. No tiene nada que ver con Argentina, simplemente nosotros la compramos. ¿Por qué hacemos lobby por una vacuna en un organismo internacional que no nos corresponde? Bueno, cuestiones de la política argentina. Pero también eso nos lleva a preguntarnos, y que es la pregunta con la cual voy a abrir la entrevista con Gustavo Marangoni, si la dirigencia política de Argentina está a la altura del problema. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Daniel? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por invitarnos, por venir, digo. ¿Es así? ¿Está a la altura o no la dirigencia política? Mira,
Te escuchaba en la introducción y me acordé de algo que decía Cicerón de los romanos, ¿no? Sí. Y él decía que los romanos tenían un problema, que no toleraban ni la enfermedad ni el remedio. Vos, una de las dos cosas, te tenés que bancar, Sí. ¿no? Viste que a veces te encontrás con gente que dice, qué cosa, no puedo más del dolor de muela. Vos le decís, anda al dentista. Tú dices, no me gusta ir al dentista. Flaco. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Digo, más allá de la falta, digamos, de resultados de la dirigencia, digamos, también hay un reflejo social, porque las cosas son difíciles de materializar porque tenemos todos una serie de comportamientos en lo cual nos quejamos y decimos que hay cosas que nos incomodan, pero después cuando te dan la respuesta decís, no, pero así no lo quiero. Entonces vos decís, bueno, mirá, muy difícil, porque todo tiene un costo, todo conlleva un costo, si no sería facilísimo. Entonces vos decís, bueno, mirá, no te gusta la inflación. Bueno, si no nos gusta la inflación, tenemos que empezar a adoptar una serie de hábitos y de alguna manera comprender determinadas acciones que hay que tomar para reducir el déficit, básicamente, para no acudir a la emisión, para no acudir en exceso al endeudamiento, etc. Vos decís, no, pero eso yo ya no estoy tan de acuerdo. Entonces vos decís, por supuesto que siempre el dirigente tiene más responsabilidad que un ciudadano común en cualquier orden de la vida. ¿Por qué? Porque tiene firma, Pero somos porque nosotros los decide. que los elegimos. Bueno, a también. eso voy. Entonces digo, hay una correspondencia, porque no es que las dirigencias salen de un gajo, De un volvieron de un repollo, plato ¿no? volador, Claro. Exactamente. Digo, son el emergente de una sociedad que, en este caso, digamos, para hablar de un tema muy presente, lamentablemente siempre, que es el tema de la inflación, ya todos tenemos incorporados hábitos inflacionarios. Y más allá de que todos decimos qué bárbaro sería vivir en un país de 1% anual y todo, decís, ¿te lo bancás? ¿Te bancás que te digan mañana, mira, tu negociación salarial va a ser por productividad? No, pero escúchame, yo ahora tengo un 30, un 40% de aumento. Todos nos hemos acostumbrado a que, che, y bueno, aumento el 25, aumento el 30. De repente te bancás a convivir con la idea de que la regla de juego tiene que ser diferente si querés vivir con el 1%. ¿No querés deuda o no querés emisión? Bueno, tenés que tener algún tipo de conducta distinta respecto a los ingresos y a los egresos públicos. ¿Te lo bancás? Y a lo mejor la primera respuesta es sí, no, por supuesto, porque hay que hacerlo y qué sé yo. Pero después la cosa se complica. Entonces yo digo, insisto, porque algunos van a escuchar y van a decir, está equiparando y diciendo que todo es lo mismo. No, por supuesto, y lo repetimos una vez más. Ser dirigente involucra mayores responsabilidades. Ahora, a mí me ha pasado estar en reuniones sociales donde cada uno, por supuesto, al momento de hablar de la dirigencia, la quiere tirar de la roca Tarpeya, porque no cumple con las obligaciones, etcétera, pero todos tenemos una excusa perfecta por qué nosotros tenemos que dejar el auto en doble fila o estacionado mal o no tenemos... Si yo garpo en negro es distinto, porque no me vas a comparar lo que hago yo con lo que hago el otro. Entonces, sin equiparar, porque por supuesto hay niveles y hay otras cuestiones, me parece que la dirigencia se nutre de una serie de... Pero la comportamientos dirigencia sociales. política, es una mirada más sociológica esto, Sí. pero la dirigencia política, de alguna manera, no se abusa también, los gobernantes no se abusan sabiendo que nosotros somos profesionales de adaptarnos a vivir en la adversidad. Digamos, Mira, en lugar de salir a pedir que cambien, por ejemplo, los cortes de luz, en lugar de salir todos a decir, basta muchachos, no puede ser que en el 2021 tengamos 30 grados de calor y nos corten la luz. En lugar de salir a protestar, empezamos, no, el grupo electrógeno, esto, lo otro, o sea, nos acostumbramos, nos resignamos a vivir en la adversidad. Sí, yo te diría, hay un ejemplo, Henry Ford decía, ¿no? El de los autos. Sí. Decía, si yo hubiese escuchado a los clientes, me hubiese preocupado por fabricar caballo más rápido. Dice, no, en realidad inventé el automóvil. Si algo me parece que a lo mejor uno podría decir de nuestros dirigentes de todo tipo, pero en este caso estamos hablando de los políticos, es a veces si vos escuchás demasiado, perdés la capacidad de innovar y de predicar otros destinos. Y en todo caso, a veces está la idea de que un buen dirigente es el que vive escuchando permanentemente lo que señala la opinión pública, ya sea por las encuestas, por los programas de televisión, etc. Y a veces tenés que hacer cosas o tenés que proponer cosas que inicialmente no son agradables. Todo cuando vamos al médico nos encantaría que nos digan, estás bárbaro, ¿qué quiere comer? Dale nomás, entrar al asado, metele, dale a la hamburguesa, etc. Suele pasar, sobre todo a determinada edad, que te empiezan a decir esto no, Claro. acá tenés que hacer tal cosa. Y vos podés decir, vos te parece que... No, es la obligación profesional
decirte algunas cosas que seguramente no te van a gustar. Bueno, hay cosas que no gustan, pero las tenés que hacer. Vamos a un tema, porque muchas veces planteamos las cuestiones de una manera tan abstracta, y yo digo, los subsidios. No hablemos del subsidio en abstracto. Yo te digo, planteemos el subsidio al transporte y el subsidio a la energía. Yo te digo, el subsidio al transporte tiene una lógica. Porque vos le favoreces al tipo laburante o al tipo que tiene pocos ingresos, etcétera, que viaje económicamente. Y nadie va a viajar 8 veces en colectivo para divertirse. No, está bien. Ahora, entiendo, pero también tiene una mirada política egoísta. Beneficiás al laburante del conurbano y en desmedro del interior. Porque en el interior no se subsidia tanto el transporte público como acá. Es cierto, pero tenés un tema más complicado y menos defendible, que es el subsidio a la energía. Sí. Porque vos decís, che, pero pará, porque si vos subsidiás a la energía a todo el mundo, lo que va a suceder es que, y después apelás a la responsabilidad y decís, no, mire muchachos, no consumamos. Decís, mira, si a mí la energía prácticamente me la regalan, yo dejo el split encendido la mayor parte del tiempo posible porque quiero llegar a mi casa y estar fresquito. Entonces, digo, no puede haber un criterio en el cual nosotros, en vez de discutir subsidios en abstracto, digamos, mira, el de transporte tiene cierta lógica y vamos a, en todo caso, tratar de equipararlo entre interior y conurbano, etcétera, pero ese lo vamos a mantener. El otro, en realidad, tendría que empezar por por un criterio que sería, partimos de la idea de que pagan todos, después vemos los que no tienen que pagar. Acá hacemos lo contrario. Todos estamos subsidiados. Ahora vamos a ver a quiénes nos subsidian. Es una forma rara de proceder. Bueno, porque además el programa de subsidio del área energética está puesto exclusivamente en la producción de energía. En el transporte y en la distribución depende mucho, sobre todo la distribución, de las tarifas. Si vos no les autorizás, esto no va en defensa de Sur y de Nor, que son parte responsable del problema, por ejemplo, porque se someten a quien los subyuga de alguna manera, pero 9% de aumento de las tarifas, con 110% de inflación acumulada en 2 años, ahí tenés un problema. Obviamente, Gustavo. que tenés un Entonces problemón. no tenés luz después. Obviamente que tenés un problemón. Y además tenés un problemón porque, como tenemos roto el termostato, nosotros pasamos de no aumentar las tarifas por año a aumentarla el 1000% en un año y volver a congelarla. Con lo cual, las personas que tienen que invertir te dicen, mirá, Claro, yo la verdad, no lo entiendo. antes de meterme ahí voy a ver, porque me estás cambiando la regla todo el tiempo. Entonces, en todos los órdenes de la vida, todos queremos que nos expliquen el juego. Si nosotros no supiésemos nada de fútbol, viene alguien y te dice, mira, está la cancha, no se puede salir fuera de lo que está demarcado, hay un árbitro, hay 2 tipos con un banderín, te van a decir cuándo la jugada no vale, cuándo vale, etcétera, y vos arrancás a jugar. Si en la mitad te lo cambian y después te lo vuelven a cambiar y después te lo vuelven a cambiar, flaco, así no sigo jugando. Entonces, el punto es que todos encontramos argumentos muy válidos y muy sensibles y muy contundentes para cambiar la regla de juego. Vos decís, cambiar una regla de juego es algo excepcional. Es algo que vos cambiás cuando vos decís, bueno, mirá, ya es ostensible que esto lo tengo que modificar. Está bien, porque estamos hablando de política, no de religión. Se pueden cambiar las cosas. Lo que no se puede hacer es una vorágine donde, en última instancia, detrás de tanto cambio, finalmente lo que nos encontramos es que cambiamos poco y nada. Porque, viste que algunos te dicen, qué bárbaro, en la Argentina no te aburrís nunca. Y yo creo todo lo contrario. Somos de los países más aburridos de la Tierra. Yo tengo 56 años. Más de 48 los viví con inflación de 2, 3 y 4 dígitos. Y yo era chiquito así. Y mis papás hablaban de andar a comprar fideos porque van a aumentar y así juntamos 3 o 4 paquetes y nos cubrimos del próximo aumento. Y 46 años después seguimos hablando de inflación, seguimos hablando de deuda, seguimos hablando de emisión, seguimos hablando de un montón de cosas. Ahora, vos decís, che, esto me aburre, no es que me divierte, me aburre. Ahora, antes de abrirle las preguntas a Belén, que seguramente son del orden económico, la pregunta que nos estamos haciendo todos ahora, mirando la marcha del gobierno, y el gran problema que tiene la economía argentina, que es acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional. ¿Vos crees que el gobierno quiere acordar con el Fondo Monetario Internacional o está dispuesto a hacer lo que haya que hacer para acordar? Bueno, yo creo que hay sectores del gobierno que quieren acordar. Ahora, si me decís, hay sectores que no, y los que no, bueno, es Cristina, y bueno, entonces el gobierno no quiere. Bueno, pero es que acá tenés un tema. ¿Te acuerdas de la película Apocalipsis Now? Sí. Que es una película extraordinaria. Si no la vieron, mírenla, porque no pasa nunca Sí. de moda. Hay una parte de esa película que
las tropas norteamericanas están haciendo una serie de tropelías enormes en Vietnam y uno de los protagonistas mira la situación horrorizado y el otro le dice, ¿qué pasa? Le dice, ¿usted no comparte nuestros métodos? Y el protagonista lo mira y dice, yo no veo ningún método en lo que usted está haciendo. Claro. Entonces yo digo, el problema de todo lo que ha sucedido en esta historia desde el fondo, desde que arrancó hasta acá, es la ausencia de método y de estrategia del gobierno anterior, de este y del fondo. Entonces, a ver, el gobierno anterior negoció un préstamo en 5 minutos y el fondo se lo dio vulnerando todas las reglas internas del Fondo Monetario Internacional, porque quería, digamos, que gane ese gobierno. Este gobierno empieza a negociar. Y la idea es, che, ¿por qué no aprovechaste cuando negociabas con los bonistas en medio de una pandemia, cuando estabas, digamos, con toda la legitimidad moral para decir, arranco, tengo una pandemia, negociemos la cosa, y dijiste, no, voy a negociar primero con los bonistas y después con el fondo? ¿Cuál es el punto? Bueno, evidentemente no dio resultado porque negociaste con los bonistas y hoy los bonos tienen precio de default. Pero además, la pregunta es, si hasta acá pagaste con el fondo, si durante 2 años pagaste, ahora a 4 días del vencimiento del viernes o a un mes del vencimiento de marzo, le vas a decir, no, ahora no te pago. Flaco, ya le garpaste 5.000 palos. Este del viernes es de 700 millones de dólares, es pagable incluso para las pocas reservas que hay. El problema es el de marzo. El de marzo no tenés reserva para pagar. Bueno, no entonces ¿qué te diría? O negociás o vas a default. Bueno, lo que te diría es, vamos a decir así, remixando a Dualde, estás condenado al acuerdo. Porque ya venís garpando, porque pagaste 6.000 millones. Claro. Entonces yo te digo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a levantar de la mesa y te vas a poner enérgico? ¿Vas a decir, ahora me voy? Claro. Si ya garpaste 6.000 palos. Está mal, pero no tan mal, ¿no? Está mal, pero no tan mal. Belén. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, hola. Gustavo. Cortito te quería preguntar respecto a las tarifas, para no perder la oportunidad de tener tu opinión. ¿Qué opinas de lo que se está hablando del modelo de segmentación? Y después te hago una que tiene que ver con el fondo y los contrastes entre los distintos gobiernos. La verdad es que no. Primero, nadie termina de explicar bien cómo se va a hacer la segmentación. Segundo, creo que adolece de lo mismo que recién comentábamos con Daniel. Vos agarrás al 10% de la población y le decís, mira, como vos vivís en un departamento que vale más de 3.600 dólares el metro cuadrado, a vos te voy a cobrar tarifa de mercado y al otro 90% no. El otro 90% va a seguir consumiendo de una manera que no tiene respaldo, es decir, vas a seguir con el déficit que tenés hasta ahora. Es decir, vas a seguir requiriendo que el Estado ponga más pesos, lo cual ya de por sí es un problema, pero además que tenga que invertir más dólares que no tenemos para importar la energía que te demanda ese consumo. Entonces ese consumo tiene que estar, digamos, racionalizado y tiene que tener otro criterio. Y es un tema vital. ¿Por qué? Porque hoy, digamos, tomando los números del ministro de Economía, que dice el déficit primario del año pasado, es decir, antes del pago de intereses, fue de 3 puntos del PBI, 2,5 puntos son de energía. Claro. Entonces yo te diría, tenés un temón ahí. Y muchos dicen, 15.600 millones de dólares se van a subsidiar en energía este año, 2022. Está claro que no podemos eso. No podemos. A ver, yo creo que aunque uno lo pudiera hacer, en realidad los subsidios los podés pensar al transporte, los podés pensar a la infraestructura, los podés pensar a la educación, pero no ahí. Te paso la pelota, te invierto en la responsabilidad, ¿no? Macri lo quiso hacer. A lo mejor de manera muy abrupta, salir Sacarle a lo mejor, lo hizo de manera abrupta. Entonces, yo quiero tener, no quiero que me corten, no quiero tener 40 grados de calor y no tener aire acondicionado o no tener agua, porque el problema que tenés si vivís en la ciudad, te quedás sin agua, sin ascensor, no puedes subir a tu casa. Desesperante. Yo quiero tener luz. Bueno, está bien, yo no puedo pagar 800 pesos por mes de luz, porque tengo un departamento de 3 ambientes, en una zona de Caballito, no puedo tener. Yo tendría que pagar un poco más. Ahora, cuando te vienen 4 lucas de luz, no, son insensibles. Bueno, también es un problema de la sociedad. A eso voy, lo que por eso lo que te pregunta Belén sobre la segmentación. Por eso, a mí no me cierra la segmentación. Sí. No me cierra porque primero no te explican bien, y si el criterio es 3.600 dólares el metro cuadrado de la vivienda, digo, va a quedar afuera la mayor cantidad, digamos, de población que va a seguir, digamos, no correspondiéndonos, me incluyo, estando subsidiados. Entonces, vos tenés que tomar 3... A ver, aclaro, porque si no, no quiero presentarme como opinólogo o experto en tema de esto que no lo soy, pero uno aplica cierto criterio común. Vos decís, mirá, vos tendrías que tener como un criterio para los que realmente están en la línea de pobreza, debajo de la línea de pobreza, un criterio para los que usan la energía para producir y un criterio para todos los demás, que somos nosotros. Entonces,
Y vos señalaste algo que se da en otros órdenes también, que hay una diferencia en lo que paga buena parte del país, que hace rato paga la electricidad mucho más cara de lo que se paga en la capital, en el área de la ciudad de metropolitana. Buenos Aires y en el área metropolitana, es decir, en el conurbano. Entonces vos decís, bueno, no tenés más para bancarlo. Por más que vos quieras, viene alguien y te dice, no, es de estricta justicia, está bárbaro. Te digo, bueno, tenés los 15.000, 10.000, 9.000 Esto palos. no es en defensa del gobierno de Alberto Fernández, pero vos también te pones en lugar de ellos. Vos sos político, sos gobierno. Vos querés seguir en el poder. Vos no vas a gobernar para que la gente no te vote. Vos tenés que gobernar para quedarte en el poder. Es el ABC de la política. Vos ves lo que le pasó a Macri. Cuando vos viste encuesta, vos sos politólogo y viste encuesta. Macri perdió las elecciones en el 2019 posiblemente por el aumento de las tarifas. No estoy de acuerdo. Perdóname. Están todas las encuestas como un dato. No, perdóname, vamos a discutirlo ahí. Macri gana las elecciones de intermedia del 2017 después que te habían dado un roscazo enorme en las tarifas. En realidad, Macri pierde como consecuencia de la corrida cambiaria que se desata en abril del 2018 y que dispara el dólar, la inflación y todo lo que ya sabemos. Yo no estoy con esto diciendo que lo de Aranguren estuvo bien instrumentado, sigo pensando que no. Sigo pensando que este tema de que acá o aumentás el 1000% o lo congelás es una locura. A ver, nosotros nos bañamos con agua tibia. En verano le abrí mala fría y en invierno abrí mala caliente. Acá no. Vos sos presidente. Al presidente anterior hizo eso, le fue mal. Vos decís, che, yo si lo hago voy a perder las elecciones. Entonces Pero, también, a ver, vos tenés que hacer docencia, explicar esto. Perfecto. Si el presidente anterior tenía un itinerario en este tema que era el correcto y lo implementó mal, yo no tiro el itinerario. Yo digo, vamos en todo caso a mejorar los tiempos de implementación y en todo caso la forma en la que le voy a cobrar a los que producen, la forma en que le voy a cobrar a los que no tienen recursos y la forma en que le voy a cobrar a todos los demás. No invalido todo, porque es una tontería. ¿Entendés? Es una tontería. Eso es parte de una politiquería que nos hace mucho daño. Es decir, a ver, yo creo que el gobierno de Macri, a mí particularmente, no me pareció un gran gobierno, eso ni un buen gobierno. Pero no quiere decir que no haya tenido aspectos que aún, desde mi mirada, que es subjetiva, que es crítica, yo diga, che, yo esto lo rescato. O rescato esa orientación, o puedo rescatar el hecho de, no sé, lo que intentó hacer en materia de aeronavegación comercial. ¿No? Porque digo, che, a lo mejor intentaron hacer algunas cosas habilitando, generando, ampliando más la oferta. ¿Por qué el hecho de que yo haga un balance crítico de un gobierno que no me gusta supone que no me tiene que gustar todo nada de lo que hizo y que todo lo que hizo está mal y que por lo tanto como yo llego ahora tengo que hacer todo lo contrario a lo que hizo la administración anterior? A ver, a uno le puede gustar o no la orientación de un gobierno. Ahora, eso no quiere decir, insisto, que todo lo haga mal, ni el que pasó, ni ni el que vendrá. Ese criterio tan primitivo que tenemos para evaluar a nuestros propios gobernantes tampoco habla bien de nosotros. Y cuando digo nosotros... Pero vos lo ves al gobierno haciendo ese análisis tan detallado del escenario político al que se enfrenta. Bueno, es que en buena medida yo no lo veo. No, en buena medida no, pero en este sentido creo que también hay que tener, digamos, el mismo rasero. Digamos, cuando también llegó la administración anterior, dijo, bueno, todo lo que estaba hecho por los gobiernos anteriores estaba mal. Y vos decís, mira, tratemos de rescatar algunas líneas de continuidad que además están. Por ejemplo, yo digo, pensemos 2 minutos algunas cosas en las que los argentinos estamos de acuerdo. Ahí difiero con Vaca vos. Muerta es un emprendimiento que empezó Cristina, vos. siguió Macri y continúa Alberto Fernández. Difiero con vos. Por ejemplo, Macri asume, Lino Barañao dijo, la política de ciencia y tecnología implementada por el kirchnerismo fue buena. Se queda hasta el ministro. Sí. Dice Macri, la asignación universal por hijo fue una de las transferencias de ingresos del Estado hacia los sectores... Perfecto. La hizo ley, cambió un decreto, la hizo ley. Sí. O sea, tomó algunas cosas del kirchnerismo y las potenció, las mantuvo. Digo, tampoco es que pisoteó todo, Es ¿no? cierto, pero por eso yo te decía, hay que rescatar algunas líneas de continuidad. Vaca Muerta señalaba como una línea de continuidad que se da entre los distintos gobiernos. También el hecho de darle mayor fortaleza al transporte de cargas por ferrocarril. Que yo creo que también hay un señor llamado Hugo Moyano que no quiere escuchar eso. Pues vos fíjate que ahí también hubo un elemento que se puede rescatar de la gestión anterior en el hecho de decir, lo lógico que un país traslade sus mercaderías por barco, barcaza, tren y camión en ese orden. Nosotros tenemos el orden estrictamente inverso.
Además, sin posibilidad de invertir en rutas, con lo cual hay muchos camiones en rutas que tienen baja inversión, es decir, que están hechas pelota. Entonces yo digo, che, de esto puedo tomar estos elementos que sirven. Ahora, un gran error de la administración anterior respecto de la traza anterior, respecto de Cristina, fue llegar y decir, eliminamos las retenciones al sector agropecuario cuando vos tenías un déficit importante. Porque vos decís, che, le sacaste las retenciones a un sector que tenía capacidad contributiva en medio de un déficit fiscal enorme, con lo cual acudiste al tema de la deuda. Es decir, en última instancia pecaste del mismo pensamiento mágico como espejo invertido del que hace el kirchnerismo cuando dice, no te preocupes, esto yo lo financio emitiendo. Y vos decís, no, pará. Vos como diría Alejandro Fantino, pará. Vos me estás diciendo que emitir no tiene ninguna consecuencia o endeudarte no tiene ninguna consecuencia. Entonces, este es el punto. Con la gente de tu producción, que es muy afectuosa, tenemos una gran amabilidad, pero es de Boca y yo soy de River. Claro. Discutimos, hacemos chicana, etc. Ahora, ¿viste? Después hablas de fútbol, porque lo que importa es el fútbol. Bueno, entonces yo te digo, acá lo que muchas veces no... Vos opinás algo que a mí me parece criterioso. Y yo te digo, discúlpame, ¿vos de qué sos? ¿Del equipo de la salita rosa o azul? Entonces no estoy de acuerdo. Pero si lo que dijiste fue criterioso, si lo que hiciste tenía un grado de sensatez, ¿por qué yo no puedo tomar eso? Gustavo. Tibio. Sos un tibio, no te jugás. Yo voy a decir, mirá, sí, a mí me encanta la tibieza. Yo haría el elogio de la tibieza. Yo te voy a decir algo, Gustavo. Sí. Le dejo la última a Belén. Si también te puede pasar en política lo que les pasa a vos y a mi producción. Que los dos pueden estar equivocados. Belén. Claro, veo que acá hay alguien de la tercera vez. No me diga de Hugo. No, yo sí. Mira, criticate a tu presidente. No necesariamente. Yo me borro de eso. Belén, rápido, la última. Sí, Gustavo. Bueno, si nos remitimos a los números, hay algunos datos de la economía que son positivos. Digo, la industria creció un 15%, la actividad económica, bueno, se espera los resultados, pero en torno al 10%. Hay una reactivación. Se logró bajar el déficit, que también, o sea, no alcanza, pero se logró reducir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta incertidumbre? ¿Qué es lo que la Argentina necesita para lograr mejores acuerdos, para que se la vea mejor en el mundo? ¿Dónde se generan las tensiones? Porque faltan dólares en el Banco Central. Lo que vos decís está muy bien pero aumentaron ponerlo las en valor. Exportaciones, es un dato hay una importante. Recuperación de sectores productivos que es muy importante y que el año pasado hizo que se recuperara todo lo perdido en el 2020. Ahora, claro. ¿Cuál es el tema? Que te quedás sin combustible, te quedás sin nafta. La nafta son los dólares. Para los dólares es imprescindible el acuerdo. Claro. ¿El acuerdo te va a arreglar todo? No, pero lo tenés que hacer. Después tenés que dar otras señales. Yo creo que las dos coaliciones tienen un problema. Que una ve la economía solo por el lado de la oferta, vamos a decirlo así, por el lado de la inversión. Y la otra ve la economía, el kirchnerismo, por el lado de la demanda. Y vos decís, vos no podés dividir la oferta y la demanda. Porque las dos son parte de la ecuación económica. Vos no podés pensar una economía donde la inversión no te importe. Ni tampoco podés pensar una economía donde no te importe el consumo. Ahora, ¿por qué nosotros? Yo digo, es el único país donde te preguntan si preferís comer bien o tener buen sexo. Vos decís las dos cosas, ¿por qué tengo que elegir una? Entonces, digo, tratemos de combinar lo que en el resto del mundo no se paran y no les va mal. Porque los que tenemos 50% de inflación por año somos nosotros. Me parece que los equivocados en ese sentido somos nosotros, no todos los demás. En otras cosas a lo mejor nosotros estamos acertados, pero en esta estamos claramente equivocados. Gustavo, a veces está bueno comer mal también. Bueno, gracias, gracias por tu visita. La pasamos muy bien, linda charla. Gustavo Marangoni, analista político. Siempre es un placer tenerlo en el programa. Quédate porque después de este corte vamos a estar con el doctor Luis Cámara, médico clínico, uno de los médicos que asesoró al gobierno en la marcha de la pandemia. Vamos a arrancar con una pregunta puntual. La semana pasada llegamos al pico de casos de contagio de Omicron. A partir de ahí, todo lo que viene. Ya volvemos. Bueno, muy bien, el segundo bloque de hoy nos toca, porque estamos cansados a veces de hablar tanto de la pandemia, pero bueno, es una realidad y hay que afrontarla, tiene que ver con nuestra calidad de vida, con nuestra forma de vida, tiene que ver con lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y cuidarnos, ¿no? Lamentablemente no lo elegimos, pero lo estamos atravesando, vamos próximo a cumplir 2 años de pandemia en la Argentina. En marzo fue el primer del año 2020, fue el primer caso. Era inimaginable, yo recuerdo el primer caso de una persona que viajó a España, que estábamos todos los periodistas detrás de esa nota para saber cómo se sentía, etcétera.
nunca imaginamos que 2 años después íbamos a estar hablando de cientos de miles de casos diarios de COVID. Bueno, esta es la realidad. Vacunas de por medio, se está viviendo de otra manera. Pero la semana pasada, o durante las primeras semanas, última de diciembre y las primeras semanas de enero, teníamos, durante los días de semana, superábamos los 100.000 casos con facilidad. Hoy es un día hábil, lunes, tuvimos 78.000 casos. Y nos preguntamos, porque alguno empezó a tirar así como un pronóstico, quizás ya el pico alto de Omicron se alcanzó días atrás, y a partir de ahora comienza un descenso. ¿Es prematuro? No, pero bueno, es una posibilidad. Lo vamos a hablar con un especialista, el doctor Luis Cámara, que nos está visitando en el piso. ¿Cómo le va, Doc? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la pregunta está abierta. ¿Llegamos al pico hace poquito? Sí, ya lo pasamos. ¿Sí? ¿Ya lo pasamos? Sí, estaba más o menos planeado como para esta semana, pero se adelantó. Se adelantó un poco a nivel mundial también. Un fenómeno, obviamente ninguno de nosotros vivió una pandemia, esta es la primera pandemia que estamos viviendo, pero además, dentro de esta pandemia, el fenómeno que está ocurriendo ahora, que casi más de 100 países tienen la misma intensidad de contagio y la misma historia, el mismo tiempo, todo sincrónico, es una cosa extrañísima. El virus apareció hace 45 días y hoy estamos todos padeciendo lo mismo. No hay ningún registro de tanto contagio a tanta velocidad y tan dominante al mismo tiempo. Lo que nos pasa a nosotros... No le prestamos atención a Sudáfrica como debimos prestarle, ¿no? Sí, porque sí, ahí fue claro. Uno diría, casi no tenemos relación, pero bueno, fíjate con qué velocidad. Eso apareció, qué sé yo, el 20 y pico de noviembre y hoy estamos todo igual. Entonces, el pico en todo el mundo es esto. Y yo lo había calculado, por ese momento le dije al periodismo, prepárense que fines de enero, sobre todo en febrero, las noticias que van a venir del mundo van a ser enloquecedoras, pero no, se adelantó un poquito. Fue a más velocidad de lo que uno pensaba todavía el pico. Lo que sí va a venir más adelante ahora es probablemente el pico de internación. Ese sí que es un poco... El pico de internaciones, sí, porque la gran cantidad de casos permanentes va a llevar a un tipo de complicación. Siempre están las famosas 2-3 semanas de retraso que ocurre en el sistema y va a venir el pico. Y el número de hoy yo medio no lo creo, me resulta medio raro. Tenemos unas placas, si querés las podemos ir viendo, así las vamos analizando con el doctor, porque bueno, sí, como vos decías, desde el principio de la pandemia son 119.444 casos y fallecidos y 8 millones de personas que se han contagiado. Pero bueno, si vamos a los datos de hoy, de testeo fueron 116.841 con una positividad de 66,86%. Y en el caso de los casos informados fueron 78.121, en la ciudad de Buenos Aires 10.378. Y si vamos a los fallecidos, que lo mencionabas al principio, bueno, estos son los internados en terapia intensiva, 2.592, 47% a nivel nacional, y en el AMBA 46% de ocupación en las unidades de terapia intensiva. Por último, bueno, el dato de los fallecidos en la jornada de hoy, los informados son 281, bueno, ese es el dato de la evolución, que bueno, que llega a un total de casi 120.000 personas fallecidas. Fue el día a lo largo con más fallecidos desde el 17 de agosto. El 17 de agosto hubo 300 fallecidos notificados, hoy fueron 281, fue el día más alto. Desde agosto que no teníamos esta cantidad de muertos. El tema de los muertos también hay que ponerlo en contexto, no son los muertos de las últimas 24 horas, son los que se informa el sistema registral y que, bueno, cuando están cargados a veces dan números que no son reales, pero bueno, está pasando esto. Lo que dice el doctor, con 100 y pico de mil casos diarios, es lógico que las internaciones crezcan y también crezca la tasa de letalidad, ¿no? Sí, está creciendo la tasa de letalidad. Empezamos con el 0,7 por mil, vamos al 1 por mil. ¿Esto qué significa? Si hay 100.000 casos, van a fallecer 100 personas. Pero yo creo que llegaríamos probablemente al 1,5 por mil. También acá vendría a ser un poquito un contexto histórico, porque cuando a veces los médicos comunicamos y los casos han logrado disminuir un 20 y pico de %, por eso a veces uno no lo pone en números concretos, entonces te cuesta entenderlo. A mí me cuesta entenderlo, imagino. A veces manejamos ese diálogo. Si tuviésemos 100.000 casos, vamos a hipótesis, en la primera ola hubiésemos tenido 25 fallecidos. Cada 1.000, 25 fallecidos. Con 100.000 casos hubiésemos tenido 2.500 fallecidos en un solo día. ¿Está? Vas viendo, que estás escuchando la cifra, ¿no? Sí. Con la segunda ola se mejoraron algunas medidas terapéuticas importantes, la gente que hizo terapia intensiva, los corticoides, tocilizumab y otras medidas generales del manejo. O sea, aprendimos a tratar el COVID. Y además, pese a que los virus eran más agresivos, el de Manaos y el andino que nos tocó a nosotros en el hemisferio norte, tocó el virus de Kent, el alfa, el llamado alfa,
sería alrededor de cada 1000 contagiados, 17 fallecidos, 18. Ya esa es la mejoría. Si es por el Delta, que casi no se pudo expresar mucho en Argentina aparentemente, si es por el Delta, vamos a ver los datos del hemisferio norte, por ejemplo, Inglaterra, cada 1000 serían 3 fallecidos. Ahí ya hay efecto vacuna. Muy marcada la diferencia. Y con el Omicron estaremos con el Omicron en 1, 1,5 cada 1000. Ese sería más o menos el pronóstico. O sea, el efecto vacuna nos hizo bajar cada 1000, 25 fallecidos, cada 1000, 1,5. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Sí, entiendo perfecto, pero también hay algo, a ver, es muy difícil señalar y culpar sobre una situación que no está hecha adrede, pero sí hay responsabilidad política en las decisiones. Da la impresión que en la compra de vacunas el gobierno se equivocó o apostó, confió en el contrato con Rusia, retrasó la vacunación y esto hizo subir la tasa de letalidad. Pudo haber sido menor en el primer semestre del año pasado. Sí, eso fue duro, yo lo estaba viendo cuando yo anuncié lo que iba a pasar en la primera que tuvo una repercusión así infernal, yo ya estaba viendo que esto era una carrera, a qué velocidad venía la vacuna y a qué velocidad venía el virus. Claro. Y en eso nos ganó el virus, eso no cabe duda. Bueno, claro. Porque empezamos a vacunar ya desarrollada la ola. Una vez desarrollada la ola y que vos tengas inmunización, tenés que esperar por lo menos una dosis, después tenés que dar la segunda dosis como al tercer mes, tardás mucho tiempo. Claro. Entonces, ese es un punto. Es como que ahora, está bien, el remanente de gente que tenemos en este momento que que todavía está dando vueltas para vacunar y quiere esperar un poco más. No espere porque pasa la hora, no te da tiempo el virus. Y se está viendo también, se escucha en el pasillo, casos de personas que quizás han tenido familiares que no la pasaron tan mal, que no estuvieron internados, entonces empiezan a decir, no, la tercera no me la voy a dar. Pero quizás no están evaluando que no la pasaron tan mal por la vacuna. Exactamente, esos números que yo les mostré, que son incontrastables. Podría haber una pequeña diferencia numérica, pero la diferencia de 25 a lo que sería 1,5, es una diferencia pero abismal. Eso es efecto vacuna en gran parte. También el Omicron tiene su ventaja porque si fuese con la epidemia del Delta es un poco más complicado, ¿no? Porque y además el Delta es el más letal de todas las variantes. Lo que pasa es que no ha logrado ser tan letal en el hemisferio norte porque estaban con las vacunas. Claro. Si no hubiese sido terrible el Delta, intrínsecamente. Ahora, sí, Belén, por favor. Sí, no, para cerrar esto, digo, porque las personas, tengo la primera dosis, tengo la segunda dosis, ahora me toca dar la tercera porque esa primera y esa segunda se va agotando, digamos. Se va a ir agotando, tenés que hacer eso, la posibilidad de que tengas una enfermedad leve es muy alta, hay un pequeño porcentaje que termina mal, por eso como hay dos posturas, porque por otro lado, al haber tanta cantidad de contagio, yo me encuentro con expertos del mundo y dicen, pero no digan que esto es una gripe, que es tan simple o que pasa esto. Lo que pasa es que son las dos realidades que van juntas. La inmensa mayoría de la gente la enfermedad es leve, pero hay un grupo que va mal. Claro, la experiencia que le queda en el cuerpo. Entonces, depende cómo uno lo vea. Al haber tantos casos a nivel general, este curso que le va mal, a los que le va mal son muchos, terminan siendo muchos. Claro. Porque estamos hablando llegamos a 140.000 casos. Ahora, entonces, ese termina generando cierta presión en el sistema sanitario. También nos enfermamos y nos morimos de otras enfermedades, como pasó toda la vida. Sí. Digo, la primera etapa de la pandemia, 2020, dejamos de atendernos o incluso se retrasaron algunos tratamientos delicados, graves, hasta tratamientos oncológicos. Usted sabe que esto sucedió. Empezó el año 2021, parecía que esto se estaba revirtiendo, por lo menos había alta demanda de atención primaria en el sistema de salud de enfermedades que no COVID. Ahora vino esta ola que nos sobrepasó. ¿Cómo volvió a retrasar? ¿La gente volvió a dejar de atenderse? Todavía no, porque ya se hace muy difícil poder parar esa situación. Y además hemos tenido algo, yo me preocupé mucho cuando vi que los meteorólogos decían que teníamos una ola de calor que iba a durar una semana y media. Y realmente en este momento, en los días anteriores, las guardias yo no diría colapsado, pero estaban muy al límite, porque por el tema la ola de calor es muy deleteria para la salud de los ancianos frágiles básicamente, ¿no? Eso que ya están con algún pequeño daño cognitivo, los que tienen cuidadores, los que están en geriátricos. A eso se les suma el COVID. Entonces fue una combinación en estos días en las guardias, la que pasó, tremenda, porque no fueron 1 o 2 días de calor, sino fueron casi 10 días. Entonces la sumatoria hace que se deshidraten, que se caigan, que tengan infecciones y además COVID. Hay un fenómeno nuevo que se ha difundido tanto en la infección acá en las capitales, que aparece un fenómeno nuevo que un paciente se interna por cualquier motivo, qué sé yo, un chico que anda en moto, tiene un accidente, hay que operarlo, le haces un hisopado, tiene COVID.
Entonces, ese paciente que estaba en un determinado lugar, que iba a un determinado quirófano, con un determinado cirujano, tiene que cambiar el lugar. Entonces, la ingeniería que hoy es los hospitales, para cómo mover las ¿Cuándo va a camas de cambiar los eso, hospitales. doctor? ¿Cuándo va a ser el COVID una enfermedad endémica, respiratoria, que si yo tengo un accidente de auto, entro a un quirófano, tengo COVID, me operan igual? O sea, y en ese lugar y no tengo que hacer Yo creo todo que ese eso cuando protocolo. estemos todos vacunados, ya haya vacunas más específicas y antivirales. Se presumo que va a ser a lo largo de este año. Eso va a tener que ser a lo largo de este Porque año. hasta ahora lo que Sí. sabemos, Sí. está bien que el virus va mutando, es que no lo sabíamos cuando llegó la primera vacuna, pero hoy sabemos que la vacuna no dura en un año. Por lo menos, por eso nos estamos vacunando ahora de la segunda a la tercera dosis entre 4 y 5 meses. Claro, porque ya con el virus Delta hacía falta la segunda dosis, con el Omicron la tercera también ayuda. ¿Cuánto tiempo dura? No sé. Ahora, hay proyecciones que va a haber tanta gente vacunada ya en esta ola a nivel mundial, que eso te va a inmunizar por un buen tiempo. Entonces puede pasar que vayamos a tener epidemias locales con una X periodicidad, pero ya no sería el efecto pandémico. Por eso yo acuerdo un poco lo que dijo acá el encargado de la OMS a nivel europeo, que es posible después de esta ola como que termine el modo pandémico. Para mí el modo pandémico termina. Termina este año. Termina este año, lo que habrá, porque ya también está, estuviste hablando de economía, está la estructura general de los países que necesita ahora, tener que salir con un grado, ¿cómo te podría explicar? ¿Viste los militares llaman daño colateral? El concepto, digamos, yo hago tal cosa, algo negativo me puede pasar, pero soporto ese algo negativo, porque si vamos a tener COVID serio que ninguno muera es imposible. No sé si queda claro. Un porcentaje, un margen. ¿Cuál es ese número de tolerancia de daño colateral? Bueno, que cada sociedad tendrá que discutir. Claro. No sé si Doc, la última vez que usted vino al programa le pregunté esto y me interesó su respuesta, ¿no? Y uno ha aprendido, no somos periodistas, no somos médicos, pero hemos entrevistado a tantos médicos, epidemiólogos, se aprende. Se aprende. Y todo el mundo dice, mira, en la medida que el virus tenga tránsito comunitario, puede mutar. Mayor tránsito que Omicron no he visto, digo, porque todo el mundo, digo, podría mutar. Y usted me dijo, si mutaría hacia un virus menos, más leve, menos agresivo. Esa es una hipótesis. ¿Sigue convencido de eso? Bueno, ya mutó un poco, sacó la variante B2, que tiene más mutaciones en sí mismo, que ya la está desplazando, por ejemplo, en Inglaterra, está desplazando en Bélgica, lo está desplazando en Dinamarca, apareció los primeros casos que lo vieron. Y aparentemente es más contagioso porque logró erradicar un poquito el... Y es posible que sea más benigno, hay un trabajo por publicación que realmente el virus no compromete tanto los pulmones. Entonces puede llegar a ser una enfermedad con un grado de letalidad en presencia de población vacunada. Se quedan las vías respiratorias superiores, acá arriba, sí, pero hay pacientes que van. Y puede ser que una cosa que vos dijiste, que depende, digamos, en algún momento, obviamente que todos tenemos que morir, y el fenómeno final de vida casi siempre es un episodio infeccioso, que son infecciones imposibles de dar con antibióticos ni con vacunas. Pero estaríamos hablando de alguien que muere por encima de los 90 años, el paciente frágil. Hoy el Omicron está otra vez de nuevo comprometiendo a los pacientes frágiles, como fue en la primera hora. Es el anciano que está en el geriátrico, el que está con cuidadores, que está desnutrido, la persona frágil de salud, fácil de entender el concepto. En ese está siendo muy impactante, y aún con 3 dosis, esos son los pacientes que en este momento están falleciendo. Pero son... probablemente te diría yo fenómenos casi de fin de vida. Volviendo un poco a los daños colaterales y al efecto de la economía, que bueno, ya después de 2 años de pandemia hay que empezar a tener en el radar. Hace poquito las empresas, los sectores industriales salieron a decir, bueno, el ausentismo nos está perjudicando, digo, más allá de no haber restricciones, el ausentismo por contacto estrecho empezó a repercutir negativamente. Hay algunos nuevos protocolos que lo que dicen es, bueno, vamos a dar por positivo sin testear a personas que tengan 2 síntomas, ¿no? Digo, tengo fiebre, me duele la cabeza, la semana pasada, se da por positivo. ¿Eso no puede generar un efecto adverso en las empresas? Ahí tenemos un pequeño problema. Yo soy amigo de unos inmunólogos, ahí tenemos la diferencia. Yo estaría a favor de que, bueno, igualmente sea extensivo más allá del ámbito de la salud. Y hay otros que opinan que parece bien para las actividades esenciales que siga este protocolo y las otras no, porque sería como seguir inflando. Pero a mí me da la sensación de que la epidemia igualmente ya se va a ir y yo creo que hay que salir. Ahora, esa flexibilización, nosotros los clínicos hicimos fuerte presión para que se haga. Si no hubiese ocurrido esa flexibilización, yo hoy no estaría acá. Y mañana no sé quién atendería a mis pacientes porque se me enfermaron. A lo largo de estos casi 20 días de enero, 4 juniors míos contrajeron la enfermedad. Claro. Entonces yo tendría que haber salido del circuito porque estaba conviviendo con ellos 2 o 3 horas por día. Pero ¿quién atiende a los pacientes?
Pero no solo eso. Tenemos un problema dentro de pocos días con la internación, que tenemos miedo, tenemos muchos médicos infectados. Pero eso ni hablar, porque aparte los necesitamos, necesitamos el personal sanitario, los necesitamos. Pero le transfiero a toda la sociedad. 100.000 casos por día. Se dice que hay 3 o 4 más casos de lo que estamos testeando. 3,5 Vos tenés 400.000 casos por día. Vamos a suponer que los tenés todos detectados. Tenés 4, 5 o 6 contactos estrechos por caso. Tenés que aislar casi 1 millón de personas por día. O sea, al cabo de una semana estamos todos en cuarentena de hecho. Sería así. Y además el virus se va a expresar. No te contagiará hoy, te contagiará la semana que viene. No sé si me entendés. Como es por la transmisibilidad que tienes. Te vuelvo a decir, no hay ningún registro médico. Nunca se vio en ninguna epidemia, ni aún a nivel experimental, algo que sea así. ¿Esto es único en ese aspecto, doctor? Único, totalmente original. Hablar con cualquier virólogo, no hay ninguna experiencia. Que esté todo el mundo en sincronía es una cosa increíble. Estamos nosotros igual que Estados Unidos, que Islandia, que Vietnam, excepto algunos países que lograron más o menos controlarlo, como es Nueva Zelanda. Pero hasta con el caso, hasta Australia, digamos, está con el Omicron. Además está decir Europa. Tal vez Europa del Este esté un poquito mejor, y la que está un poco atrasado es Alemania, que venía todavía con una ola muy fuerte del Delta y ahora apareció el Omicron. Pero estamos todos igual. Doctor, gracias. Gracias por su visita. Siempre es un placer tenerlo. Hasta luego, gracias. Bueno, consecuencias de la pandemia, muchas, aparte de las cuestiones relacionadas con salud, económicas. Yo creo que una de las más graves afecta a la educación, a la deserción escolar. De eso vamos a hablar ahora. Pero yo los he comunicado públicamente. Nosotros teníamos, a principios del 2021, había 1 millón de chicos que se habían desvinculado o tenían una vinculación intermitente. Y nosotros comunicamos fehacientemente con cifras de las 24 provincias, porque además la Argentina es un país federal. Eso se construye agregando cifras de 24 provincias, y las provincias construyen agregando cifras de 60.000 escuelas. Nosotros lo que habíamos comunicado es que había 500.000 chicos que todavía en los últimos registros no habían regresado o tenían una vinculación intermitente. Ahí hablaba Jaime Persic, el ministro de Educación, de un grave problema que tiene la educación argentina hoy, producto de la pandemia, que es la deserción escolar. En un momento de la pandemia se estimó que estaban entre 1 millón y 1,5 millones de chicos que se habían desvinculado de la escuela. Para que tomes, conciencia de lo que esto significa. En el sistema de educación básica en la Argentina, inicial, primaria y secundaria, estudian 10 millones de chicos en todo el país. 10 millones de chicos. Si desertaron o se desvincularon de la escuela 1 millón, 1,5 millones, estamos hablando de una deserción escolar de 10 o 15%, mucha más alta que las que tienen los países pobres de Centroamérica. Por ejemplo, República Dominicana, por ejemplo, El Salvador, por ejemplo, Honduras. Es una deserción escolar altísima. Ahora el gobierno reconoce el problema y habla de este grave problema que tiene el sistema educativo, que hay que ir a buscar a los chicos que se desvincularon de la escuela. ¿Vos te acordás cuando empezó la pandemia, cuando el presidente Alberto Fernández habló de este tema? El presidente dijo, lo último que va a volver es la escuela. No me preocupa que nadie le va a pasar algo por aprender más, por aprender menos o recibirse un año más tarde. En ese momento tenía a favor el desconocimiento generalizado de toda la sociedad de no saber a qué nos enfrentamos, qué era la pandemia. Por lo tanto, se le permitió decir eso y no pasó nada. Claro, en ese momento, pero pasaron cosas, tuvimos nuestra propia experiencia y empezaron las voces de alerta. Desde los propios padres, por ejemplo, padres organizados que se organizaron para eso, para decirle al gobierno, abran las escuelas. Pedagogos que decían, es un escándalo lo que está pasando, abran las escuelas, creen protocolos, lleven a los chicos a la escuela. Se están perdiendo los pibes en el camino, porque teníamos muchas provincias con grave problema de conectividad, muchos chicos que no tienen la infraestructura familiar para mantenerse o estudiar a distancia, y además de tener un problema terrible en cuanto a la calidad educativa, porque educarse a distancia para un sistema que no está preparado, generó errores o generó una mala situación para lo que es la calidad educativa, empezaron los pibes a irse de la escuela. Todos alertaban de esto, menos el gobierno. Recordemos esto porque en el último cuatrimestre escolar del año pasado, ya del 2021, en muchos partidos del conurbano y en muchas provincias de la Patagonia, del NOA y del NEA, ir a clase era la excepción, no era la norma.
estuvimos más de 1 año y medio sin abrir las escuelas. La Ciudad de Buenos Aires abrió las escuelas porque tuvo que ir el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Corte Suprema a pedir un permiso, a pedir que le autorice a abrir las escuelas en medio de la pandemia. Este es un claro ejemplo de lo que se debió hacer y no se hizo. También lo hizo Córdoba, también lo hizo Santa Fe en un momento, después también lo hizo Mendoza. Algunas provincias tomaron esas iniciativas porque vieron el problema y vieron que la deserción escolar crecía. Todos tomaban nota, menos el gobierno nacional. Ahora el gobierno nacional dice o reconoce que el grave problema que dejó la pandemia en el sistema educativo es la deserción escolar. Está bien que lo reconozcan. Ojalá ahora estén a la altura para solucionarlo. Ya volvemos. Algunas estadísticas recientes, 1 de cada 8 personas tiene ahorros en Bitcoin. Bueno, los Bitcoin fueron para atrás, cayeron. Y según ninguna estadística, pero lo sabemos todo, el salario real en la Argentina cada vez se valoriza más. Así es. Cosas que quizás no tienen que ver, porque el Bitcoin tiene mucho más que ver con la moneda internacional y con las expectativas, pero bueno, queríamos cruzar un poquito esos dos temas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el Bitcoin o el salario? Yo creo que el salario ¿Qué real, interesa ¿no? más? ¿Cuánto ha caído el salario real? Bueno, el salario real en dólares, ahí vamos a ver una placa como para ver la evolución, básicamente, y que se entienda la diferencia. Tenemos, bueno, en la salida de la convertibilidad, me parece un buen criterio para analizar. Entre 1.741 y 1.080 es el valor que tenía el dólar, ¿no? Bueno, a la salida de la convertibilidad, sí, para resumir, el salario promedio en Argentina eran $1.080. En 2002, fíjate, la diferencia, claro, baja a 320, momento de crisis absoluta. Y ahí empieza a repuntar, ¿no? Tenemos los gobiernos, bueno, de Néstor y Cristina Kirchner, 1.436, baja un poco también en 2015, vemos que ahí retrocede, 1.230 sería en dólares el salario real, el salario promedio. Cuando Macri asume el gobierno, el salario estaba bien ubicado, se mantiene en 1.689, pero bueno, con la crisis también y la fuerte devaluación, pierde y cierra con 1.065 para 2019. Al día de hoy, el salario real, si nos fijamos, son $461. Fíjate que está casi como en la crisis del 2002. Exactamente, a ese punto, ese es el dato. A ese punto quería llegar, porque bueno, realmente habla de un poder adquisitivo. Y las preguntas, no hay un economista acá que nos pueda resolver, pero si nos ponemos a pensar, siempre se habla de que el salario en Argentina es caro. Digo, nosotros vemos como ha bajado el salario, pero sin embargo la inflación sigue subiendo, como que digo, hay distintos factores que tampoco se alteran al bajar el salario en términos en valor dólar. Así que bueno, seguramente hay que analizar más profundo para entender por qué, pese a que caiga el salario, ¿no? Igual las condiciones macroeconómicas. También, ¿no? Claro, y la inflación come salario. Claro, como que se van dando una situación medio caníbal, digamos, que no permite que, por más de que, porque podrían ser mejores las condiciones. Podrías tener un salario que no rinda tanto en dólares, pero que rinda en la moneda local. Cuando la moneda local no es fuerte, digo, bueno, no hay con qué darla. Así que bueno, esa es la evolución y cómo ha perdido valor el salario de los argentinos en estos últimos años. En todos lados pasan cosas y la inflación también genera nervios. Hace un ratito nada más en la Casa Blanca, hoy, a la tarde de hoy, en una conferencia de prensa del presidente Joe Biden. Sí. Peter Doocy, que es corresponsal de Fox News. Leí el título, sé que se enojó. Pero... Bueno, le preguntó sobre la inflación y le preguntaba si no era un activo del gobierno mantener una inflación. En Estados Unidos están hablando de una inflación de 6 puntos anuales, sí, con lo cual es todo un debate. 6% anual, imagínate nosotros que tenemos eso mensualmente prácticamente. Y le preguntó si no era un activo del gobierno. No contesta Joe Biden, pero se queda enojado y con el micrófono encendido dijo, ¿esto te parece un activo, pedazo hijo de...? Y lo insultó. Sí. En Estados Unidos, que un presidente en la Casa Blanca insulte así a un periodista, no es algo de lo que están acostumbrados. Y el primer derrape de Joe Biden en una situación así. ¿Producto de qué? De la inflación. De la inflación. Bueno, hay una relación, podemos hacer cortita, pero sí, lo vamos a desarrollar mañana, Daniel, porque tiene que ver por qué cayó tanto el Bitcoin. Y en un punto tiene que ver porque aumentaron las tasas de interés en dólares. Muchas personas o empresas y entidades, obviamente, porque estamos hablando de grandes magnitudes, van al dólar y empiezan a mirar con cierto recelo el Bitcoin. Bueno, a partir de ahí se dio una caída muy importante durante este fin de semana. Tenemos información, pero lo vamos a dejar para mañana, así lo desarrollamos. Mañana lo ampliamos. Bien. Gracias, Belén. No, por favor, un gusto. Nos vamos. Gracias por haber estado hoy. Mañana te esperamos 22 horas aquí en el canal de La Ciudad para contarte todo lo que pasa en Argentina y el mundo. Chau, hasta mañana.